tardes. En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia en esta sala. ¿No se oye? Para recibir a todos los miembros de la Flotilla de la Libertad que han venido del barco de Handala con el gran esfuerzo que supone para ellos durante tantos días para poder llegar a Gaza y romper el asedio que está sufriendo desde hace muchos años, no desde el 7 de octubre, sino desde hace más de 18 años. No solamente Gaza, sino toda Palestina, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, todos están sometidos a asedio. Creo que es difícil poder manifestar el dolor que sentimos todos por las imágenes que estamos viendo todos los días, en los medios de comunicación, en los móviles. Es terrible, es decir, la deshumanización que ha llegado al gobierno de Israel, a los soldados israelíes, a toda la población israelí en general, porque no puedo excluir a nadie, de la deshumanización y del genocidio que están llevando a cabo. Hoy día contamos con la presencia de tres personas importantísimas. Uno de ellos que realmente ha venido con la Flotilla de la Libertad, otra es de rumbo a Gaza, y Pilar, que es una magistrada que ha estado hace poco en Ramallah, ha estado en Jerusalén, y nos va a contar un poco el drama que sufren diariamente no la gente de Gaza, sino la gente de Palestina, la gente de Cisjordania y de Jerusalén el día a día. Es difícil decir que después llevamos más de 40.000 muertos, más la mitad de ellos niños. No hay palabras. Yo voy a hablar poco, voy a dejar la palabra a los componentes de la mesa, que son realmente los que tienen que hablar, pero insisto, gracias a vosotros por venir, gracias a toda la gente de la flotilla por el esfuerzo tan grande que han hecho, y el esfuerzo también de la plataforma de Cantabria, que son muchas organizaciones que llevan trabajando para poder atender a la llegada del barco todas las actividades que hemos hecho, más de 1 mes y medio, 2 meses. Es un trabajo en progreso. No quiero mencionar cada uno de ellos, pero hay que dar las gracias. En primer lugar, va a hablar Sandra Barrilaro. Es una fotógrafa, activista por los derechos humanos de la población palestina, coautora del libro Contra el Olvido, una memoria fotográfica de Palestina, que se ha publicado una edición en español y acaba de salir una nueva edición en inglés. Fruto de sus viajes a Palestina es el reportaje fotográfico titulado Palestina, una mirada a la injusticia. En el 2016 participó en la navegación del barco de mujeres de Gaza, yo creo que luego nos lo puede, la Flotilla de la Libertad. Y dejo la palabra, yo creo que a Sandra, que nos cuenta su... Yo creo que cada uno le presenta. Buenas tardes y primero muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por hablo en nombre de la flotilla, por la recepción que se ha hecho en Santander a la flotilla, que ha sido maravillosa. Sabemos el trabajo que es organizar un puerto, han sido meses de trabajo, de disgustos, de problemas, y que se iban solucionando y volvían a aparecer otros. Queremos agradecer a la plataforma cántabra de apoyo a la Flotilla de la Libertad
por este trabajo, que somos muy conscientes del esfuerzo que han hecho. Rumbo a Gaza es la campaña española de la Flotilla de la Libertad. La Flotilla de la Libertad es una coalición internacional de muchas campañas en muchos países. Varía, dependiendo del año, entre 12, 15 países diferentes, que va desde Canadá, Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Noruega, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Malasia, Argelia, Irlanda, por favor. Este es un chico brasileño irlandés. Entonces, bueno, pues... Brasil también, tenemos una campaña. Brasil también, está apuntando. Bueno, el caso es que es eso, que es una coalición internacional y que trabajamos desde el 2011 para romper el ilegal e inhumano bloqueo de la Franja de Gaza. Felipe después nos va a hablar más concretamente de lo que es la flotilla. Bueno, yo comentaros eso, que desde el 2010, rumbo a Gaza, participamos en esta coalición, hemos participado en todas las campañas y en todas las navegaciones. Y bueno, yo os quería comentar un poco cómo se ha llegado a esta situación de este genocidio. Se ha llegado por la impunidad que se le ha dado a Israel durante 75 años, desde la Nakba y previamente, pero a partir de la Nakba se le ha concedido total impunidad. Desde el año 67 está ocupando territorios palestinos, que ha ido avanzando y avanzando y avanzando en esa ocupación sin que le haya pasado factura por ello. Israel es un socio preferente de la Comunidad Económica Europea, es decir, tenemos acuerdos preferenciales económicos, culturales, deportivos, científicos. Y todos estos años de ocupación no ha supuesto a la Unión Europea ningún problema tener un socio preferente de esta calaña. Todos los países de la Unión Europea hemos firmado tratados de derechos humanos y uno de ellos prohíbe explícitamente colaborar con un país ocupante. Eso lo sabe muy bien Pilar. Y no ha pasado nada. Entonces, en Israel ha ido creciendo esa impunidad, ha ido creciendo la ocupación y desde el 2007 se está bloqueando por tierra, mar y aire la Franja de Gaza. Es un bloqueo a más de 2 millones de personas ya, entre 2.200.000, 2,5 millones de personas. Esto supone un castigo colectivo a toda una población. Esto lo prohíbe la Cuarta Convención de Ginebra. Y en Europa y en otros países, pero Europa, porque estamos aquí, no nos ha supuesto ningún problema aplicar y permitir que se aplique este castigo. Durante estos años de bloqueo, la situación de la Franja de Gaza se ha ido deteriorando. La economía llegó a un punto de colapso, pero ya hace muchos años. La sanidad, la pesca, cada vez se podía pescar menos y a menos millas. No se podía cultivar las tierras porque eran continuamente atacados los agricultores mientras trabajaban y los pescadores mientras faenaban. En estos años, en Gaza, se ha vivido, en 2018, se vivió las marchas del retorno, unas marchas pacíficas de ciudadanos y ciudadanas a la valla de separación con Israel para exigir ese derecho al retorno de la población refugiada palestina a sus hogares y a sus tierras de donde fueron expulsados en 1948. El 80% de la población de Palestina actual son refugiados del 48 y sus descendientes, a quienes Naciones Unidas les reconoce ese derecho al retorno y si no, que se les resalga de sus bienes. Esas marchas del retorno, que duraron
un año más o menos, todos los viernes, manifestándose pacíficamente la población, se saldó con casi 300 personas asesinadas, la mayoría por tiradores de élite del ejército de ocupación israelí apostados en una colina, desde donde tiraban a matar a la gente, tiraban a la cabeza, al corazón y a las rodillas. Esas marchas de retorno se saldaron también con unos 30.000 personas heridas, la mayoría de ellas amputadas. Ese año del 2018 fue la última navegación de la flotilla antes de esta, porque por medio ha estado la pandemia y demás, y nos pidieron, porque nosotros habitualmente no llevamos ayuda humanitaria a Gaza, porque Israel asalta siempre los barcos en aguas internacionales, totalmente ilegal, nos secuestran los activistas y se quedan con todos los barcos y la carga. Entonces nuestras acciones son más políticas. Pero este año, en 2018, desde la Franja de Gaza, debido a las marchas del retorno, debido a que a consecuencia del bloqueo apenas había 2 y 4 horas de luz, apenas había gasolina para mantener los grupos electrógenos de los hospitales. Imaginaos en esa situación de 30.000 personas heridas, sin poder funcionar apenas los quirófanos, sin apenas medicinas. Nos pidieron desde la Franja de Gaza que llevásemos lo básico para un hospital: gasas, analgésicos y antibióticos, porque no tenían ni eso los hospitales. Bueno, 2018, como siempre, Israel asaltó a la flotilla de la Libertad y de 140 cajas que llevábamos con esos suministros básicos médicos, se quedaron con casi todas. Devolvieron al cabo de muchos meses 19 cajas. Todo eso sigue siendo Israel un socio preferencial de la Comunidad Económica Europea. Ya no hablamos de Estados Unidos y demás. Y no pasó nada. Durante la pandemia, cuando estábamos toda la gente preocupada por aquello del encierro y que nos íbamos a morir todos y demás, Israel lo que se dedicó fue a atacar a todas las organizaciones palestinas, las ONGs. Durante los años 2020, 2021, 2022, Israel asaltó todas y cada una de las sedes de estas organizaciones. Asaltó destrozando las sedes. Ha encarcelado a muchísimo personal de estas organizaciones. Hay directoras y directores de estas organizaciones que todavía están en la cárcel. Entre esas personas había una cooperante española, Juan Isres Magui, que estuvo 13 veces encarcelada. Y seguimos con la impunidad de Israel. En 2012, Naciones Unidas emitió un informe sobre la situación de Gaza. Ya llevaban 5 años de bloqueo, tierra, mar y aire, personas y mercancías. Naciones Unidas dijo en 2012: la Franja de Gaza va a ser absolutamente inhabitable en 2020 por las condiciones de hacinamiento, de colapso económico, contaminación de acuíferos por el exceso de población, por la falta de electricidad, por la falta de todo, lo que es un bloqueo de tantos años a toda una población. Pasó 2020, la Franja de Gaza era inhabitable, pero sigue viviendo gente, y no pasó nada, no ocurrió nada. Quiero decir, todas estas cosas y muchísimo más ha sido el preludio de este genocidio que estamos viviendo ahora. Todo esto se le ha ido permitiendo a Israel con una impunidad concedida amablemente por nuestros gobiernos y no ha pasado nada. Hasta que hemos llegado a este punto, 8 meses y asesinando a la gente, a
en estas cantidades. Sabemos lo que ocurre en Gaza, sabemos, afortunadamente, gracias a periodistas palestinos que están, mujeres y hombres que están ahí jugándose la vida, lo sabemos por la población civil que manda sus vídeos, sus crónicas y demás. No se sabe mucho de lo que está pasando en Cisjordania este tiempo. En Cisjordania todos los días hay asesinatos y 5, 6, 8 personas se están bombardeando los campos de refugiados en Jenin y en Nablus. Llevan 3 años los colonos desatados asesinando a la gente, quemando pueblos enteros, quemando casas, quemando coches, arrasando los campos de cultivo y no pasa nada. Todos los días en Palestina, en Cisjordania, aparte de lo que está pasando en Gaza, más de 15.000, 16.000, antes hemos leído qué cifra era de niños, se calculaba 21.000 niños menores, se calculaba que habían desaparecidos en Gaza, desaparecidos. Pero en Cisjordania, todos y cada uno de los días se está matando a personas y se está matando a menores, niños y niñas. Se está encarcelando a menores, niños y niñas de 5, de 6, de 7, de 8 años. Y todo esto con una absoluta impunidad, porque Israel es de los nuestros. Israel es una avanzadilla de la civilización en esta parte del mundo que está lleno de bárbaros. Entonces, Felipe López tiene 38 años, es emigrante de Brasil, pero vive desde hace 12 años en Irlanda. Es fotoperiodista especializado en comunicación, especialmente en relación con los derechos humanos. Ha llevado a cabo documentales sobre derechos humanos y medio ambiente, activista en muchos países, Brasil, Bolivia, Perú, Irlanda y lógicamente en Palestina. Él está en el barco Handala y yo creo que su testimonio es muy importante para nosotros y para que sepáis un poco la historia de esta misión que está llevando a cabo rumbo a Gaza. Buenas tardes. Somos parte de la flotilla, somos parte de la flotilla de Liberdad y es un placer estar aquí. Somos un movimiento solidario compuesto por campañas e iniciativas de diferentes partes del mundo. Por el momento, la flotilla tiene 2 misiones. La misión de ayuda humanitaria emergencial, que nosotros tenemos 3 barcos en Turquía, en Istambul. Como 4 meses atrás, 4 meses antes, nosotros estamos preparando esta flotilla con 3 barcos. Un barco que es un carguero, ¿estás correcto? ¿Un cargo? Carguero, perdón, yo no hablo español perfectamente, perfecto, perdón. Un carguero que va a cargar como 5.000 toneladas de comida, de ropa, de medicamentos, y 2 otros barcos que estarán llevando participantes de todo canto del mundo. Pero un día antes de nuestra partida, por cuestiones burocráticas, nosotros no conseguimos partir, no conseguimos ir para Palestina. Vale. Es muy claro que el motivo que esto pasado es por influencia de Israel e influencia de los Estados Unidos sobre nuestro proyecto, sobre nuestra campaña. Pero nosotros teníamos organizado Handala, que es un barco pequeño
que começou tu viagem de Noruega, depois de Noruega para a Suécia, Suécia para a Dinamarca, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Irlanda, França e agora em Espanha. E vamos continuar. A Flotilla de Liberdade tem como objetivo desafiar e romper o bloqueio ilegal e inhumano de Israel sobre Gaza, condenar e denunciar e exponer a cumplicidade de outros governos e atores globais permitindo o bloqueio e assédio dos palestinos em Gaza. O que está passando na Palestina é genocídio. Nós aqui acreditamos que é genocídio, pero as Nações Unidas e outras instituições internacionais, universidades, políticos, jornalistas e, sobretudo, os palestinos acreditam e entendem que é genocídio. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional está apenas mirando, sobretudo, os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Austrália estão financiando esse genocídio contra os palestinos. Recentemente, a Espanha reconheceu o Estado de Palestina como um país. Vale. É a mesma coisa que eu reconhecer que Sandra é Sandra, com todo respeito. Não cambias nada. Sim, é importante, pero antes, sim, Espanha, Irlanda e Noruega. Pero antes disso, mais de 100 países tinham reconhecido a Palestina como um Estado, como um país. Então, nós acreditamos e pensamos que se a Espanha tem a obrigação de fazer atitudes e ações concretas, não apenas palavras. Palavras não vão parar o que está acontecendo, o que está passando na Palestina. Eu gostaria de propor uma reflexão. Eu trabalho com migração por mais de 8 anos como fotógrafo, em Turquia, em Grécia, Bósnia, Sérvia, no Mediterrâneo, na França, em Calais, em Dunkirk, na Inglaterra e na Irlanda. E uma coisa que para mim é muito claro é a doble postura, correto? Postura moral, perdão. A resposta europeia quando a Rússia invadiu a Ucrânia foi uma resposta eficiente de solidariedade, de respeito com os ucranianos. De uma semana para outra, os ucranianos foram convidados a encontrar proteção em países europeus. Vale. Esta é a maneira correta de fazer. Pero, por mais de 17 anos, com o bloqueio na Palestina, por mais de 75 anos, com injustiças sociais em Palestina, a comunidade internacional, na União Europeia, não está fazendo nada. Eu não consigo entender como um país, e agora que eu estou falando de Espanha, eu não consigo entender como um país tem ações concretas para mostrar solidariedade com os ucranianos, que é o correto, mas não tem solidariedade de mostrar solidariedade com os palestinos. Eu não consigo entender. Hoje, pela manhã, eu estava com
Sandra y con mi compañero. Y con 5 horas trabajando con mi compañero aquí, yo aprendí cosas que después de 7 años trabajando con migración, yo no tenía la oportunidad de aprender. La verdad que sí, la flotilla, estás navegando, estás velejando para casa, sí. Pero para mí y para la flotilla es extremadamente importante de oír la voz de los palestinos. Y me parece que el mundo que vivimos hoy, separando o mundo em dois, uns contra os outros, por questões ideológicas ou questões políticas, não vai cambiar as coisas. A flotilla continuará o caminho para Gaza. Depois daqui, vamos para A Coruña, depois Portugal, depois sul de Espanha, França, Itália, depois Malta e depois Gaza. Nós entendemos dos riscos, pero os riscos não significa nada, porque o que está passando na Palestina é horror. A Flotilla de Liberdade é composta por pessoas comuns, por professores, por fotógrafos, periodistas, médicos, enfermeiros, enfermeiras. E nós, como Sandra estava falando, por mais de 14 anos estamos organizando as flotilas. E a verdade é que nós organizamos essas flotilas porque os governos, outra vez, não fazem nada. E para finalizar, eu gostaria de lembrar que a perseverança do povo palestino é os que motiva nós outros, e eu estou seguro que motiva tu também. Muitas graças. Gracias, Felipe. Pilar Barrado Liesa es magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco, por una tesis, yo creo que es importante decir, porque no solamente lucha por los palestinos, sino lucha también por la gente del Sáhara. La tesis dice la nacionalidad de los habitantes del Sáhara Occidental a la luz del derecho español, legislación y jurisprudencia. También ha abierto, ella es muy humilde, he estado revisando todo, intentando en internet buscar su currículum y siempre la gente que es muy importante, muy buena, tiene poco currículum. Ha abierto una brecha de consecuencias difíciles de calcular en el armazón legal de los centros de internamiento para extranjeros, al lograr una sentencia europea que prohíbe recluir a aquellos inmigrantes que pidan asilo. Gracias, Pilar, por estar con nosotros. Nos va a contar su experiencia, que acaba de estar, como he dicho antes, en Palestina. Odio decir Cisjordania, porque Cisjordania es un nombre que nos han impuesto porque elimina cualquier mención a lo que es la Palestina original, que es toda. Odio decir Israel por el mismo motivo. Nos han nombrado como Cisjordania, en inglés el West Bank, que no quiere decir nada. Palestina es la Palestina desde el río hasta el mar. Esta es la Palestina. Y no es porque queremos excluir a los judíos, en absoluto. Queremos que vivamos juntos, pero conservando los mismos derechos, que como ahora va a decir Pilar, ella ha visto que realmente vivimos en un estado absolutamente de apartheid. Paso la palabra a Pilar.
Muchísimas gracias. Tengo que dar las gracias a toda la plataforma de Santander que bueno, pues me han brindado su casa, me han brindado todo, a la flotilla que me permite ser voluntaria y embarcar aquí en Santander hasta La Coruña. Ha sido maravilloso encontrar un grupo de personas pues normales, como somos todos nosotros, que hacen lo que los gobiernos y las administraciones no están haciendo. Personas civiles sin ninguna adscripción política ni religiosa que pelean por los derechos humanos, ¿no? Yo, bueno, mi tema es el Sáhara Occidental, pero no he venido a hablar de mi tema, sino que yo, bueno, pues como jurista, ¿no? Desde que, bueno, siempre he seguido el tema de Palestina, pero mi tema principal era el Sáhara Occidental. Pero desde el 7 de octubre, al ver la violación tan extraordinaria de todas las normas, de todos los tratados internacionales que regulan, aunque parezca mentira, las formas en las que se ha de hacer la guerra, bueno, la guerra que no es una guerra, ¿no? Bueno, pues he estado pues, intentando hacer todo lo posible, ¿no? Bueno, pues por lo menos pues tener lo que podemos, ¿no? Me imagino lo que habéis sentido aquí todos, ¿no? Lo que estáis aquí en esta sala, ¿no? La impotencia, ¿no? Ante ver unas personas que están encerradas en Gaza y que están siendo masacradas de esta manera por las bombas y por una hambruna que es, desde luego, macabra y sádica como yo no he visto nada en mi vida. Bueno, todo esto me ha llevado bueno, pues a contactar con personas y al final, bueno, pues como decían antes, he tenido la oportunidad de que a través de una misión de la Unión Europea que está en Palestina, Paul Cox, una misión que se dedica a regular y a tratar temas de justicia y de seguridad en Palestina, pues ir allí a Ramallah a dar un curso a juezas, abogadas y fiscales palestinas. La experiencia ha sido tremenda. Para empezar, bueno, vine hace 15 días. Ha sido tremenda porque ya para empezar en el aeropuerto de Barcelona, en territorio español, otra compañía, fuimos dos compañeras, otra compañera que trabaja en Girona y yo, en el aeropuerto español nos sometieron a un interrogatorio durante entre 45 minutos y una hora, un interrogatorio que así a mí me lo hace un policía español, un guardia civil, le digo, mire, perdona, pues que no te voy a contestar estas preguntas porque nada tiene que ver con mi viaje, ¿no? Bueno, de todo. Hasta me preguntaron por los juicios que había celebrado el día anterior. Cómo se llamaba mi marido, dónde vivía, por qué iba a Ramallah, quién me había invitado. Me cogieron, que le enseñaban en el móvil el contacto de la persona, el lugar donde me iba a quedar, los teléfonos de contacto de esta persona, todo. Además, me preguntaban por la otra compañera, las dos por separado, y luego contrastaron las informaciones para decir si nos dejaban pasar o no nos dejaban pasar. Así durante una hora, casi. Un interrogatorio muy intimidatorio. Al final, por supuesto eso, que se me olvidaba deciros, personal israelí, y las opciones eran o hablar en inglés o hablar en hebreo. Pues sobra decir que era personal israelí, que no era gente de AENA, ni de la compañía aérea, ni de nadie, no, eran unos señores y unas señoras vestidas de negro que yo, pues, en Barcelona, entras, y en Barajas también lo hacen, creo, pero yo en Barcelona entro en la terminal número 1, en los mostradores del AL, y ahí tienes un personal que te hace, eso ha sido en territorio español antes de pasar por el check-in, antes de hacer el check-in. Por supuesto voy a poner una queja en AENA, todavía no lo he hecho porque entre unas cosas y otras me he parado, pero lo voy a hacer, por supuesto, porque en territorio español que se permita esto es tremendo. Cuando ya llegas a Tel Aviv, pues lo mismo, otra vez, además iba con una compañera que se llama Arabia, pues imaginaos el interrogatorio. El interrogatorio a lo que fuimos sometidas, por separado, siempre dividiendo para estar como más frágiles. Cuando ya al final contestas todas las preguntas porque lo haces porque quieres llegar, bueno, pues el día que llegamos, un guardia civil que lleva la seguridad de esta misión, lo primero que hizo es que nos quería dar un curso de seguridad. El curso de seguridad se basaba principalmente en explicarnos que no somos objetivo de nadie, pero que si vemos cualquier problema, pues nos vayamos por el otro lado, porque en Israel primero te pegan un tiro y luego ya preguntan.
que es lo que suele ocurrir. Y de hecho, cuando estuvimos en Jerusalén, pues alguno de los días dispararon y hirieron a algún palestino que estaba en Jerusalén este. Entonces ya enseguida pues ves la militarización que hay por todos los lados, ya no solamente por personal militar, chicos y chicas de 18 años, que van extremadamente, bueno, con una metralleta en la mano, así por todos los lados, sino que también personal civil. Tú pues ves a cualquier pareja que va con su cochecito, con un bebé, y el señor va con una metralleta en la mano. Vamos, es impresionante. Entonces, en todo Jerusalén este yo he sido testigo de provocaciones de colonos que agreden las tiendas y que van a provocar que haya incidentes, pues precisamente, pues seguramente para que luego vaya un policía y pegue un tiro. Y es muy preocupante. He sido testigo de la simpatía de muchos civiles, de muchas personas palestinas que nos identificaban como españolas y nos daban la gracia por lo poco, por el reconocimiento, aunque siempre decíamos, pero si España no ha hecho nada, si tenía que haber un bloqueo económico y un bloqueo político y un bloqueo diplomático, bueno, pues algo, nos decían gracias, bueno, pues porque pues la gente está muy falta de protección, porque la gente se siente verdaderamente desprotegida. Me impresionó muchísimo en Jerusalén pues que la mezquita, la explanada de las mezquitas, que es territorio palestino, esté rodeado por militares israelíes con metralletas, que allí, pues, incluso para pasar los palestinos a la explanada de las mezquitas, tengas que pasar por un control israelí. Todo así, pero cuando ya fuimos hacia Ramallah, porque no nos dejaban dormir en Ramallah, la verdad es que no sé exactamente si era Israel quien no nos dejaba dormir en Ramallah o era la propia misión, pero teníamos que ir a dormir a Jerusalén, entonces íbamos y volvíamos de Ramallah a Jerusalén. Claro, yo estoy contando mi experiencia de jueza española con todos los sellos de la Unión Europea que va en un coche blindado del cuerpo diplomático. Pero por los checkpoints, claro, Ramallah está rodeada por un muro y ahí hay checkpoints por los que tienes que pasar y yo voy en un coche blindado. Pero es que yo veía que quien no lleva una matrícula amarilla como ciudadano israelí o un coche diplomático, tienes que pasar caminando, ponerte ahí, esperar a que alguien quiera abrir algo y veías a los palestinos y a las palestinas enseñando documentos, esperando allí horas, que yo no sabía muy bien qué significaba y además yo tenía la suerte que es que pasaba de largo, ¿no? Pero yo veía las colas de la gente allí pasando, ahí esperando. Gente que se tiene que mover y gente que tiene que vivir. Creo, no sé si alguno habéis visto el reportaje de Beatriz Lecumberri, ¿no? De personas que necesitan un tratamiento y que dejan de recibir un tratamiento por el hecho de no poder traspasar un checkpoint. Pero bueno, nosotras, este encuentro con juezas, abogadas y fiscales palestinas, ellas sí que se quedaban, lo dábamos el curso en un hotel, nosotras volvíamos a Jerusalén, pero ellas se quedaban a dormir en el hotel. Claro, y ellas nos contaban que la misión les pagaba esas noches de hotel porque se juegan la vida cada vez que pasan por un checkpoint. Entonces, había abogadas de Belén, que está al lado, está pegado, pues no sé, pues de aquí no sé, un pueblo que está aquí cerca, o bueno, muy cerca. 25 kilómetros. Muy cerquita. Pues decían que claro, que se juegan la vida. Y recuerdo especialmente una abogada de Belén que me decía, con 29 años, que me decía, a mí me impresionó, es que yo no sé lo que voy a vivir, porque si tú compartes en redes sociales lo que está pasando en Gaza, mañana te pueden venir y te pueden detener, o en un checkpoint, pues eso, es que te pegan un tiro, y porque le pasa a la gente todos los días. Nos comentaban las abogadas y las juezas principalmente que desde que ha empezado, desde el 7 de octubre, que si siempre han vivido pues, sometidos a una situación tremenda, pues que estaban deteniendo a niños. Me contaban de un niño de 9 años que lo habían detenido, lo habían metido en una jaula y se lo habían llevado enjaulado. O me comentaban del caso de un vecino de una de ellas que llevaba 39 años detenido sin cargos. Entonces, a mí, la verdad es que yo como jurista, ¿no? Como jueza, que la única jefa que tengo es la ley, el principio de legalidad. Yo no soy capaz de acostumbrarme y de verdad que os invito y os animo a todos y a todas para que no os acostumbréis nunca que una vulneración sistemática de los derechos humanos
a miles de personas que nos han antecedido les ha costado la vida llegar donde estamos hoy en día, ¿no? Dentro de una democracia o una semidemocracia, pero bueno, llegar donde estamos les ha costado mucho y muchas vidas a muchas personas. Entonces yo no me puedo acostumbrar a dar un paso atrás por la legalidad internacional, por los derechos humanos, y hoy en día sí que os puedo decir que he sido testigo de ver que, y no lo digo donde esté, me da igual que haya el micrófono, donde estamos, el Estado de Israel es un Estado totalitario, que es un peligro para la humanidad, que le estamos dejando crecer, y nuestras administraciones, nuestros gobiernos les están dejando crecer con una impunidad que no se puede salir con la suya. Y os animo a todos a que ejerzáis todas las acciones que podáis. Seáis responsables a la hora de votar, seáis responsables a la hora de consumir, porque el bloqueo funciona, y sé de buena tinta que el boicot funciona a las grandes empresas. He visto también cuando aterrizábamos luego en Barcelona cómo les molesta a algunas personas israelitas, bueno, pues y molesta, y sé por lo que me han comentado las personas que están en la misión, que en Israel sí que les preocupa mucho la imagen que están teniendo del mundo. Yo ahora desde que he vuelto me encargo de ir por Barcelona, que si me vean, pues que me vean con una cufilla, con algo que me identifiquen de que no les perdono de lo que están haciendo, ¿no? Y que no perdono al pueblo lo que están haciendo, aniquilando al pueblo palestino de esta manera, ¿no? Y vulnerando los derechos fundamentales. Ahora son los palestinos y las palestinas, y mañana pues mañana es el Líbano, o hoy también es el Líbano, y después seguiremos nosotros, ¿no? O todos, porque ellos somos nosotros, ¿no? Somos la misma persona. Yo la verdad es que lo que he podido ver me preocupa todavía más, me he ido todavía más preocupada. Hoy es Gaza, mañana pues a lo mejor es Ramallah, o se buscarán cualquier otra excusa para seguir aniquilando a un pueblo que tiene todo el derecho a vivir en su pueblo, en su tierra, en condiciones. Me comentaban en Ramallah que el primer asentamiento, porque es otra cosa que impresiona, después de los tratados de Oslo, las zonas que pertenecen a Palestina, pues tú vas por allí y ves que hay de repente un asentamiento con el dinero procedente de Estados Unidos y de todos los socios europeos, pues te montan una urbanización, y como decían algunos palestinos, como claro, es que ellos son como vosotros, van de modernos. De hecho, para entrar también íbamos, porque allí pues rollito, bueno, van de que son muy progres, porque son muy LGTBI friendly, pero se olvidan del resto de derechos, ¿no? Que están muy bien, la libertad sexual, pero existe sobre todo el derecho a la integridad física, a la vida, a los derechos fundamentales. Entonces nos comentaban esto, que era muy importante que bueno, no son por ser, no son democráticos, ¿no? No podemos permitir que ellos consideren que pueden hacer lo que quieran por considerar que somos todos del mismo equipo, ¿no? Entonces, perdonad, que me había liado un poco. Os está hablando de los asentamientos. Con el dinero procedente de otras partes del mundo, construyen urbanizaciones maravillosas, las rodean de un muro, ponen un checkpoint y ese territorio ya es mío. Y me hablaban que el primer asentamiento de Hebrón era un señor palestino que tenía un hotel, fueron 30 israelitas, cogieron 30 habitaciones y ya el señor se quedó sin el hotel. Y empezaron luego a hacer asentamientos alrededor del hotel. Israel controla todo, controla las fronteras, Palestina no tiene ningún control de fronteras, controla el agua, controla la electricidad, recauda los impuestos, con lo que no tienen ninguna autoridad. Ahora mismo no hay una autoridad muy limitada a la hora de hacer cualquier cosa, porque es que si tú no controlas el agua, te cortan el agua y ya te cortan la luz. Pero esto está ocurriendo en Ramallah, y está ocurriendo en Jerusalén Este, y en todo lo que es Cisjordania, ¿no? Todo el resto de Palestina, que no es Gaza. O sea que yo entiendo que bueno, pues que hay una situación terrible en Gaza, pero que es ampliable a todo Palestina. Y de verdad que os animo a que
Sé que aquí estáis los convencidos, ¿no? Y las convencidas. Pero que sigamos convenciendo porque pelear por los derechos humanos es fundamental en el momento actual y no podemos permitir que, bueno, pues que este Estado totalitario es un Estado nazi, fascista, no tengo ninguna duda y lo diré en todos los sitios que vaya, y que desde luego tenemos unas personas, seres humanos, que están esperando y la historia, pues espero que les ponga en su sitio, como ya ha ocurrido en el siglo XX, y es necesario que luchemos todas para que no se salgan con la suya, desde luego. Y bueno, quiero dar las gracias a la flotilla por realizar el papel que los propios estados no están realizando. Y tenemos que animar a que nuestros estados pues lo hagan y que seamos muy conscientes de ello pues cuando vayamos a consumir y cuando vayamos a votar. Muchas gracias a todas. Yo creo que por mucho que uno ve la televisión, toda la situación de los palestinos en Gaza, en Cisjordania, hasta que uno no va ahí, no puede imaginar lo que puede los palestinos, el sufrimiento que digamos y la limitación que tienen. Cualquier desplazamiento, como decía Pilar, normalmente, pues antes cuando íbamos de Ramallah a Jerusalén, a mí me llevaba unos 30 minutos como mucho. Podría ir andando porque son 15 kilómetros. Hoy día, un palestino, no puede ir a si Jerusalén. tiene que ir de Ramallah a Jerusalén, primero, tiene que tener permiso, que no dan permisos, y segundo, tiene que utilizar los checkpoints y puede tardar entre 2 y 3 horas. Cualquier desplazamiento de Ramallah a Hebrón, que es mi ciudad natal, donde se ha hecho el primer asentamiento en la tierra de mi familia, es el primer asentamiento de 1978, un desplazamiento que antes nos llevaba 45 minutos, hoy día nos puede llevar entre 4 y 5 horas si no pasa nada, y si pasa algo, pues... Es decir, todo lo que ha comentado Pilar es... A mí me gustaría eso, me ha encantado que no es un palestino que lo cuenta, sino que es una persona que ha estado ahí, que lo ha visto con sus propios ojos, es el drama que tiene. Gracias, la verdad. Bueno, pues como nos queda tiempo para poder preguntar a los ponentes, si alguien tiene alguna pregunta, pues encantados de... Por favor, que las preguntas sean cortas para que no, porque si no, esto se puede transformar en un problema. Gracias. Yo hace 4 o 5 días siempre pongo la radio por la mañana, sale aquí en la sierra, sale la orden de Marcelo diciendo de los muchos matanzas que ha habido el día anterior, un niño pequeño había perdido las piernas y un brazo, le quedaba otro, o sea, se había quedado mutilado. Y ese momento de la mañana me quedé morir, con la sensación de decir, es que es imposible, eso es lo que tú has contado. Solo que yo en ese momento no podía pensar entre el sueño y el despertar, eso, puede existir eso. Bueno, esperar un poco que os vamos a dar un micrófono porque si no es imposible que se os oiga. ¿Ahora? Mira, a ver, Igual no están cargados. No deben estar cargados. Sí, sí. bueno, pues si hay alguna otra pregunta, pero por favor que se levante uno y que hable un poco más alto, si no podemos poner el micrófono. Y si hay alguien de la mesa. Yo tengo pregunta para luego, Ah, vale. Yo tengo una pregunta para los fotógrafos feministas. ¿Por qué no recibimos más imágenes? ¿Está habiendo algún filtro demasiado infranqueable para que nos llegue suficiente? Porque nos llegan horrores, pero estoy segura de que hay muchísimo más detrás de lo que se está tratando de filtrar. Claro, bueno, Israel tiene por costumbre, cuando bombardea Gaza,
no permitir a la prensa internacional entrar para dar testimonio, no permitir a la prensa, no permitir, después del asedio de Jenin en el 2002, no permitir que entrase Cruz Roja, ni Naciones Unidas y demás. Entonces, en los anteriores bombardeos en Gaza, claro, Gaza está bloqueada, no es fácil entrar o salir de Gaza, ni entrar como extranjeros, tampoco. Entonces, no ha permitido, Israel no quiere testigos de esta masacre. Y no ha permitido entrar a ninguna prensa internacional. Afortunadamente hay muy buena gente en comunicación en Gaza, porque Gaza tiene un nivel de formación educativo más altísimo, de los más altos del mundo, y están muy formados en imagen y en periodismo. Estaba Al Jazeera, también está Al Jazeera, y gracias a esas imágenes, a esta gente que han sido y siguen siendo objetivo prioritario de Israel, asesinar a la prensa, gracias a toda esta gente se ha podido ver. Son 100 y pico periodistas asesinados como objetivo. Y por eso, pero eso Israel no quiere testigos, pero afortunadamente vivimos en la era digital y de las redes sociales y demás. Quien quiera enterarse, vamos, yo básicamente la mayor información la estoy recibiendo por Instagram y de la gente que está dentro. ¿Qué pasa con la corte? Miguel, un segundo. Un segundo. Recientemente también Al Jazeera, que es un vehículo de comunicación, fue prohibido de trabajar en la Palestina. Solo los jornalistas, los periodistas que estaban trabajando en diversas locaciones na Palestina fueron deportados. Y robados los equipos y todo más. Entonces, tienes censura, que es un problema. La verdad que lo poco de información que nosotros tenemos de tú es porque es por causa de las mídias sociales. Sí, Miguel, solamente decir que también Israel ha clausurado las oficinas de Al Jazeera en Israel, es decir, han sido clausuradas. Miguel. Pregunto, ¿qué pasa con la Corte Internacional de Justicia? Es que no funciona, es que yo creo que este no funciona tampoco. Bueno, todos hemos visto las resoluciones de la primera de 26 de enero, ¿no?, que obligaba a Israel a adoptar medidas para evitar el genocidio, que era una medida muy, bueno, pues a lo mejor muy light, ¿no? Después hubo otra resolución en mayo obligando a Israel para que, desde la de 26 de enero ya ha habido, no sé, 15, 20.000 muertos más. Hubo una resolución en mayo que también obligaba a Israel a dejar de atacar Rafah. Y hasta ahora pues todos hemos visto que Israel ha pasado olímpicamente de las resoluciones de Naciones Unidas, de su tribunal más superior, que es la Corte Internacional de Justicia, y bueno, pues hasta ahora por lo menos ha habido unos pronunciamientos, y Israel se está saltando la legalidad internacional. Entonces hay elementos para decir que Israel se está saltando la legalidad internacional. Cada vez hay más países que están apoyando a Sudáfrica y se está creando, hay que seguir trabajando pues para crear una opinión y para dejarlo claro. Entonces hay mucha gente que lo tenemos claro, pero hay gente que cada vez hay más países que se están uniendo a esta demanda de Sudáfrica, y esperemos que el día de mañana, yo desde luego espero que lo que se consiga es que haya un alto al fuego y que solamente el bloqueo político y militar político, diplomático y económico permita a Israel ponerse en su sitio, y las sanciones económicas por esto, económicas y políticas,
que se realicen hacia Israel, sea lo que ponga fin a esto, y que el día de mañana pues haya un tribunal penal internacional. Gracias. Sí, por favor. Sí, ¿tiene sentido denunciar a nuestros propios países por incumplimiento de los tratados que firman o no? No sé si se puede a título como asociaciones o a título individual. Ajá. ¿O no tendría sentido? Denunciar a nuestros propios estados, ¿no? Ante La ilegalidad de lo que... Ajá. De lo que ellos firman, como la venta de armas, por una firman una cosa y luego se hace otra, etcétera, etcétera. Claro, en este momento ante los juzgados y tribunales españoles pues se podría... yo creo que las primeras medidas son políticas, tenerlo en cuenta a la hora de que haya elecciones, desde luego, y bueno, denunciar a nuestros propios políticos, decírselo, desde luego, generar opinión y bueno, sería cuestión de, bueno, pues, de estudiarlo, ¿no? De ver ante qué organismos, ante nuestros juzgados y tribunales no, pero sí, desde luego, es muy buena pregunta esa, ¿eh? Es cuestión de... Si denunciamos al Parlamento Europeo, o sea, que nos quedarían 100 años retrasando, lo imagino, pero llegaríamos a algún lado jurídicamente, porque no sé. En este momento, jurídicamente, no llegaríamos a ningún lado, sinceramente. Pero creo que poco a poco se está generando una opinión en contra y bueno, desde luego va a haber una responsabilidad moral y espero que la haya también civil y penal sobre todo. Yo creo que cada vez hay más políticos, ¿no?, que temen que el día de mañana cualquier apoyo, desde luego que hay una responsabilidad. Ahora mismo no, pero el día de mañana, que yo espero que haya una corte penal, pues como se juzgaron los delitos de guerra en la antigua Yugoslavia, se juzgue un tribunal penal, confío firmemente en ello, y yo creo que va a ser así. Primero, por la jurisdicción universal puede ser que haya más de un palestino con nacionalidad española que se presente alguna querella, alguna denuncia ante la Audiencia Nacional y seamos competentes los jueces tribunales españoles, como está ocurriendo con el Sáhara. Con el Sáhara en la Audiencia Nacional hay varias causas por las atrocidades que Marruecos cometió contra el pueblo saharaui. Y no lo descarto que lo haya en el futuro. Y luego, por supuesto, que hay una responsabilidad de las empresas y de los estados que venden armas a Israel y con esas armas se comete un genocidio. Por supuesto que va a haber. Ahora mismo no, pero el día de mañana yo emprendo que estas acciones se ejerzan y paguen su responsabilidad penal y civil, porque Gaza algún día habrá que restaurarla, por supuesto, de todos aquellos países y empresas que están negociando y potenciando el régimen totalitario de Israel, que son los responsables de este genocidio. En primer lugar, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias. Comparto todo lo que habéis dicho. Creo que la hipocresía de este Estado en todas las instituciones es abismal. Incluso las leyes mordaza que tenemos nos quedan a los activistas bastante desamparados. Yo, por ejemplo, puedo decir un caso que en un estadio de baloncesto de ACB se acabó el partido para quitarle la bandera porque se eliminó la policía vasca. Claro, ante esa ley yo estaba completamente desprotegido. Estoy completamente de acuerdo que tenemos que empezar a hacer acciones, pero no solamente contra Israel, sino contra nuestro Estado. Si nos cogen en acciones, caemos en tu juzgado o en otro, ¿qué defensa podemos tener? Sé que no te permiten dar asesoramiento, pero es que, yo no estoy con ganas de actuar, pero aquí también te pueden meter en la cárcel, como el caso de Salsoa, que te pueden, porque los jueces, yo a nivel tengo, el mayor nudo, el nido de corrupción está en el Consejo de Poder Judicial. O sea que, salvo excepciones, que no es la única. Entonces, si paramos una carretera, vamos a las universidades y no sacar la policía de los caminos de las universidades. Si nuestros centros, en mi centro, por ejemplo, llevo 24 años en mi centro, he puesto banderas de presos, porque soy vasco, o ha habido allí, he puesto un montón de banderas. En el único sitio, en el único momento que han venido a quitarle la bandera que hemos puesto en la torre de
ha sido Palestina ahora. Y es la única vez, por eso digo la hipocresía, es la única vez que han venido a amenazarnos bajo sus expedientes y bajo suspensiones de empleo y sueldo, que luego no va a haber a ningún lado, pero si estás 6 meses sin cobrar, pues que vivimos al día a día. Entonces, joder, teniéndote a ti, digo, hostia, se me pilla. No me puedo olvidar, ¿no? Luego te pasamos el contacto. Claro. Gracias. Yo creo que hay que tener en cuenta pues la acción concreta, ¿no? Primero, si se puede pedir permiso, por ejemplo, para cortar una carretera o... Bueno, ya hay que ver la acción concreta, ¿no? Entonces yo te diría que estés asesorado. Tengo que te pasar mi contacto. Dependiendo de la acción, ¿no? Y bueno, igual se pueden hacer acciones concretas que se visibilicen con inteligencia, pues como se ha hecho aquí ayer, ¿no? O antes de ayer, cuando se puso la bandera, ¿no? Y claro, y bueno, pues hay muchas acciones que igual se pueden cometer. De un paso a otro tienes razón, ¿no? Pues pueden ser unas coacciones o puede no ser nada, ¿no? Puede ser detenido por unas coacciones. Entonces, que te asesores cosas previamente, pero desde luego habría que ver el acto concreto, ¿no? Pues para ver dónde es típico, una acción es típica o que no es típica. Te doy toda la razón. Yo sinceramente creo que es verdad que no entiendo que esto sea un acto de política, o si es política es defensa desde luego de la legalidad internacional y de los derechos humanos a los que estamos obligados todos. Es verdad que hay gente que ahora mismo pues se politiza todo, y yo ayer les contaba y esta mañana comentaba, pues, bueno, no sé si te lo puedo contar, bueno, sí, me han comentado, lo voy a contar. A mí me han contado el caso de magistrados y magistradas que han votado, por ejemplo, en el televoto en Eurovisión a Israel para fastidiar a los jueces rojos que apoyan a Palestina. Es que esto me lo han contado y digo, bueno, que mis hijas o con 15 años votes a Eurovisión en el televoto, pues lo puedo entender, pero que magistrados de 50 años estén votando para fastidiar a los rojos que apoyan, entonces desde luego que esto no es un tema de rojos ni de derechas, sino que es un tema de dignidad y de defensa de unas personas a las que están aniquilando, y no podemos jugar con esto, porque son personas a las que están matando sádicamente de hambre y de falta de medios sanitarios. Y bueno, no es un tema, en España se está polarizando cada vez más. Yo el día antes de llegar a Palestina estaba allí este señor, ¿cómo se llama? Santiago Abascal. Es una vergüenza. Sinceramente yo creo que esté Santiago Abascal con la bandera de España detrás, con una entrevista con Netanyahu. Me parece vergonzoso. Pero se está politizando, y yo creo que no tiene nada que ver ni con derechas ni con izquierdas españolas, sino que se trata de dignidad y de derechos humanos. Sí, claro. Quando eu estava trabalhando em Turquia, em Istambul, na flotilla, 4 meses atrás, eu estava recebendo ligações por telefone de diversos periodistas de Israel, de Tel Aviv. E todas as vezes que esses periodistas estavam ligando para mim, estavam fazendo a mesma pergunta. A pergunta é esta ação concreta que a flotilla está propondo não é uma forma de confrontar o governo de Israel, a força de Israel? Não é. Eu gostaria de sacar esta oportunidade para compartilhar um artigo das Nações Unidas que foi publicado 3 meses atrás. Expertos da ONU, das Nações Unidas, exigem passo seguro para a missão humanitária da Flotilla de Liberdade em Gaza. Eu recebo, como coordenador de comunicação, eu recebo a mesma pergunta. A flotilla é um mecanismo, é uma forma legal ou ilegal? E eu vou explicar.
Francesca Albanese, como que hablas? Francesca Albanese. Sí, o lo título de una Relatora. Relatora de Naciones Unidas para Palestina. La Flotilla de Libertad tiene derecho de libre paso en aguas internacionales e Israel no debe interferir con su libertad de navegación, reconocida desde hace mucho tiempo por el derecho internacional. A medida que la Flotilla de la Libertad se acerca de aguas territoriales palestinas frente a Gaza, es esencial que Israel respete el derecho internacional, incluidas las órdenes recientes de la Corte Internacional de la Justicia, para garantir el acceso sin obstáculos de ayuda humanitaria. Entonces, ações concretas como la flotilla, ações concretas como organizando demonstraciones en tu pueblo, en tu village, en tu ciudad, es muy importante. Cuando yo estaba trabajando en Turquía, en Estambul, por 2 meses, por mucho tiempo, Turquía estaba prometiendo colocar sanciones en Israel. Por mucho tiempo. Y con la presión de la flotilla en Turquía, un día antes de nuestra partida, fue cuando Turquía cambió de un día para otro que sí, vamos a colocar sanciones en Israel. Y eso fue a través de demostraciones en las calles todos los días, con la presión de la flotilla en Turquía, con más de 500 personas de diferentes partes del mundo, y también con el trabajo de las medias sociales y también de la media tradicional, incluyendo muchos periodistas de España. Entonces, esas acciones concretas son muy efectivas. Gracias. ¿Qué condiciones tienen que darse para que consideremos que ha llegado ese día de mañana? ¿En qué momento se podría llegar a juzgar si no puede ser así? ¿Qué condiciones tiene que haber? Pues realmente tiene que haber un alto al fuego y tiene que haber cada vez más una mayor opinión internacional y una mejor respuesta también de los estados. Una implicación superior. En la antigua Yugoslavia tardaron unos años en que se pusiera en marcha la Corte Penal Internacional. Yo espero que esto ocurra así. No sé exactamente decirte qué ámbito tiene que ser, pero yo estoy convencida de que ya hay grupos de trabajo que estudien esta posibilidad, ¿no? de iniciar acciones legales, y estoy convencida de que se van a dar. No sé en qué momento se darán, pero desde luego tiene que haber primero una mayor respuesta y una mayor implicación de los estados. Y estamos viendo que si, por ejemplo, se está moviendo Estados Unidos un poquito, alguna manifestación pequeña, es porque son inminentes las elecciones allí, ¿no? Y yo espero que la respuesta, es que está siendo clara, que la respuesta del pueblo es la que está moviendo a que determinados políticos se muevan, y tiene que haber una respuesta política. Que espero que sea la que haga luego también instaurar el derecho y la legalidad. Entonces, no sé en qué momento se va a ocurrir esto, pero estoy convencida de que va a ocurrir en algún momento. No te puedo dar otra mejor respuesta, lo siento. Bueno, hay una pregunta ahí. Bueno, un par de ellos. Pero una rápida. La primera, ¿cuál es vuestro último país en esa visita? Malta. Malta. ¿En Malta qué vais a hacer? ¿Cómo logística? Ahorita nosotros estamos reorganizando esta cuestión de la bandera para los barcos que están en Turquía. Una vez que Handala, este barco que está aquí de Santander, llegar a Malta,
Un dos planos, yo estoy seguro porque nosotros tenemos muchos desafíos políticos, claro, pero encontrar las flotilas, este barco con la otra flotila y ir para casa. Pero si por algún motivo político o burocrático de Malta, nosotros vamos para casa. Directo, sin pasar por Turquía ni nada. No, directamente. Una cuestión que igual sería para la jueza. Sería si nos puedes comentar un poco el estado, las diferencias que existen entre un ciudadano palestino, Palestina, o también en Israel, y un ciudadano israelí, a nivel administrativo, a nivel jurídico. ¿Cuáles son sus derechos y sus diferencias? Si los conoces. Sería apuntarme, después de 11 años. Que sé que algunos pueden votar, otros que no. Unos pueden entrar a trabajar hasta cierto grado, otros no. ¿Podrías algo al respecto? No sé mucho. Lo que sé es lo que me han comentado estos días que yo he estado allí y lo que sí que sé es que, bueno, pues sé que como comentábamos antes, la limitación de la libertad de movimiento, es un ciudadano israelí y se puede mover pues prácticamente por cualquier lugar sin detenerte en los checkpoints y luego también hay ciudadanos palestinos con nacionalidad israelí que también tienen una mayor libertad. Yo sé que me comentaban pues, cosas domésticas, precisamente bueno, pues, para trasladarse a Jerusalén, una persona palestina que tiene nacionalidad israelí sí que puede ir con permiso y hay muchos diferentes estatus, ¿no? de ciudadanía. Y luego palestinos que no tienen nacionalidad israelí, o sea que no sé exactamente la diferencia entre todos ellos. Los palestinos que se quedaron en el 48, que son 220.000 en la Palestina ocupada por Israel hoy, han tenido pasaporte israelí, es decir, son ciudadanos israelíes. Pero estos palestinos fueron sometidos a un régimen militar hasta 1965 y hoy día tienen un régimen totalmente distinto y el trato es totalmente distinto a los israelíes que viven ahí en Israel. Ya no cuento nada de los palestinos que viven en Cisjordania, pero los palestinos que viven en Cisjordania tienen un régimen jurídico totalmente distinto, porque viven bajo un régimen militar. Es decir, por ejemplo, eso lo sabe mejor Pilar, es decir, cualquier palestino puede ser detenido durante 6 meses sin ningún tipo de acusación y después puede ser renovado automáticamente sin ningún tipo de acusación y pueden pasar 1 año, 2 años, 20 años, es igual. Cualquier palestino que hace cualquier tipo de daño a un ciudadano israelí, automáticamente, si un palestino mata por lo que sea a un ciudadano israelí, al día siguiente destruyen su casa. Pero si un colono mata a 1 o a 2 o a 3, estos tienen un régimen totalmente distinto. Si les encarcelan primero bajo un juicio y a los 3-4 días están en la calle. En Hebrón, hace 30 años, entró un judío del asentamiento de Kiryat Arba, construido en Hebrón, mató a 35 personas en la mezquita. ¿Y tú sabes qué respuesta ha tenido? Le han puesto una estatua en el asentamiento. Esto es lo que hay. Es decir, el sistema, el régimen jurídico es totalmente distinto para los palestinos que para los judíos. Hay una cosa muy importante y es que jurídicamente se considera a los israelíes mayores de 18 años pueden ser imputados. A los palestinos, las niñas y los niños palestinos, a partir de los 14 o 16 años se les considera mayores de edad para ser imputados jurídicamente. Y como esto, todo. Pero eso es importante. Me gusta que esta mañana habéis tenido
Yo quería comentar que con relación a este tema también parece ser que hay muchas personas que están perdiendo, por ejemplo en Jerusalén, palestinos, sus derechos a la vivienda, porque se están intentando, incluso los tribunales israelíes están dictando sentencias y desahucios de una forma bastante arbitraria también. Eso sí que también me lo comentaron, ¿no? Entonces, que hay una legislación que es diferente para unos y para otros. Es decir, perdona, antes de que Jerusalén fue declarada capital de Israel, que esto incluye a Jerusalén este o oeste, es decir, a la parte árabe, a la parte israelí. Los palestinos que viven en la parte oriental, es decir, la parte palestina, no tienen pasaporte israelí, es decir, siendo la capital de Israel. Son ciudadanos invitados, es decir, viven en Jerusalén como si fueran invitados. Cualquier día que se marchan y tardan más de 2 años, son excluidos de poder volver a su hogar. Y el trato que sufren esos ciudadanos de Jerusalén es totalmente distinto a los ciudadanos que viven, a los israelíes que viven en Jerusalén, que está declarada capital, aunque no está reconocida por el mundo, más por Estados Unidos y por... Es más, me comentaban que, y no sé si es así, corrígeme si me equivoco, me comentaban que, por ejemplo, un palestino con nacionalidad israelí que vive en Jerusalén Este no pudiera coger un avión a Tel Aviv, se tiene que ir a Jordania para poder coger un avión. Sí, los de Jerusalén pueden desplazarse. Cualquier palestino que vive en Cisjordania no puede utilizar el aeropuerto de Tel Aviv. Tiene que desplazarse a Jordania. Teniendo un pasaporte palestino que no sirve para nada, tiene que ir a Jordania. En Jordania le conceden un pasaporte jordano temporal. Viaja a Turquía o viaja donde sea y cuando vuelve le retiran el pasaporte jordano y puede volver a Cisjordania con su pasaporte de mierda palestino que no sirve para nada. Perdona. No, pues decía que esta mañana sí que habéis mantenido varios encuentros con representantes políticos, parlamento, ayuntamientos. Me gustaría conocer qué respuesta habéis encontrado en nuestros políticos. Somos finos. ¿Estás seguro que ¿Queréis que seamos finos? Bueno, yo creo que bueno, salvo la delegada del gobierno, que realmente no ha dicho nada, pero había una señora que acompañaba a la delegada del gobierno y se notaba que verdaderamente que es bastante pro-palestina, es decir, que fue la que apoyó de alguna forma. En el Parlamento, la presidenta del Parlamento se notaba que es, lógicamente, es del PP y desde luego fue una amabilidad forzosa, pero sin ningún tipo de cercanía hacia el pueblo palestino. Y luego tuvimos una reunión con los grupos del PSOE y el grupo del partido regional, y bueno, fueron mucho más amables, pero se les hemos echado la bronca de no hacer nada. Y en el ayuntamiento ya fue el debacle, es decir, el representante del ayuntamiento, que yo creo que era del PP que nos hablaba, que parecía el cura, que estaba ahí haciendo unos gestos y haciendo unas cosas, y todo lo que pedíamos decía, bueno, pues lo tendremos en cuenta. Y yo le dije, bueno, uno de ellos dijo, bueno, pues podemos pedir que se haga una moción apoyando al pueblo palestino. Y entonces dijo, bueno, pues bueno, esto se podía tomar en consideración. Y yo le dije, lleva usted 2 años y medio con la bandera de Ucrania en el balcón del ayuntamiento, pues si no le importa, tiene que poner ahora la bandera palestina en el balcón del ayuntamiento. Bueno, ha habido 2 o 3 grupos y él ha hablado del grupo que hemos estado por aquí y además ha sido estupendo porque el primer encuentro
Bueno, se les ha echado la bronca suavemente. El segundo ya nos estaban calentando y el tercero, además de los tres que íbamos a representar los cuatro, como se han unido más gente, Pedro y demás, les han caído por todas partes. Bueno, yo quería preguntar a los organizadores, bueno, que somos nosotros, ¿no? Que cuánto tiempo disponemos. Hasta las 9. Hasta las 9. Bueno, si hay alguna pregunta y si no hay... Voy a comentar sobre la acusación, bueno, en el caso de la Corte Internacional. ¿Qué va dirigido? ¿Hacia el genocida de Netanyahu o hacia el genocida del revisionista? ¿Te refieres a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia ahora mismo? ¿Declaran Netanyahu genocida? ¿El sionismo se va a acabar en Israel por esa sentencia de la Corte? Es que tenemos que tener en cuenta que una cosa es la Corte Internacional de Justicia y otra es el Tribunal Penal Internacional, que espero que exista en el futuro, ¿no? Y que me imagino que serán juzgados, espero, ¿no? Netanyahu y todos los responsables políticos del Estado, desde luego. Claro, las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia van dirigidas al Estado de Israel para que realice determinadas acciones y desde luego condena al Estado en sí. Y el Tribunal Penal Internacional juzgará a las personas individuales que están realizando estas acciones de genocidio. Había posibilidad de que todo el tema de los controles, el apartheid, la diferencia, todo eso venga, o sea, haya una sentencia que diga de judíos, se ha acabado aquí ya la fiesta de... Eso no va a pasar. Eso... Como mucho puede ser que el Netanyahu le condene, se lo lleven a... Claro, yo entiendo que las medidas políticas serán las más adecuadas y económicas para que esto ocurra. Yo creo que lo mismo que ha pasado con Pinochet puede pasar perfectamente con Netanyahu. El otro día estaba leyendo una noticia diciendo que si Netanyahu aterrizara en Inglaterra, que podía ser detenido. Claro. Es decir, que yo creo que no es broma lo que ha sucedido ni... No, además va a haber muchos españoles. Yo estoy convencida de que en cuanto que va a haber muchas denuncias y querellas a la Audiencia Nacional por el asesinato de palestinos de nacionalidad española y que te podamos juzgar no por el principio de justicia universal, sino por un delito cometido contra un ciudadano español. Claro. Perdóname. Estamos viendo que va habiendo países cada vez que van haciendo como que hacen algo, pero es porque poco a poco la sociedad, incluso la gente que pasa, está viendo la indignación, se está indignando. Esto va para los grupos que somos activistas. Yo me temo que lo que van a intentar es acallarlo y cegarlo y pasar otros 20 años y que puedan ir poco a poco comiendo hasta que desaparezca. Si nos bajan la cobertura, el diario montañés aquí en Cantabria deja de hablar de todo esto, nuestro poder llegar a la gente va a disminuir. Si ocurre eso de que parece que hacen que no pasa nada, tendríamos que estar empezando a pensar un poquito en las organizaciones cómo podemos mantener la movilización, ¿me explico? Porque yo me temo que todo Estados Unidos no le va a dejar nunca estar a Israel. O sea, olvidemos que Estados Unidos le va a quitar el apoyo a Israel. Lo bajará, lo dejará de estar en FOS, y entonces los ojos que no ven, corazón que no siente, pero allí, si no llegan noticias, hacen un boicot, hacen un cerramiento, pueden hacer lo que les dé la gana. Bueno, no podemos. Yo creo, si se ha detenido a Pinochet, aunque le hayan soltado, yo estoy convencido que a Netanyahu algún día le van a detener, y no muy lejos. Ojalá. Bueno, si hay alguna otra pregunta, yo creo que son las 9:30. Perdona. Las 8:30, perdona, sí. Una rápida. Si
podéis comentar algo cuál es la situación actual de UNRWA y de organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno. Bueno, UNRWA se le dio un buen palo cuando, no sé, yo creo que fue hace 4 años o 6, Trump retiró los fondos. Era un 30% de la financiación de UNRWA, muy importante. Y al retirar Estados Unidos también se retiraron algunos países. A UNRWA evidentemente se le ha hecho muchísimo daño. UNRWA dice, sabe perfectamente que el ataque a ellos y a ellas es porque son un testimonio de que la gente de Palestina es refugiada desde el 48. UNRWA viene trabajando con la población refugiada de Palestina desde el año 50, 40, 49, 50. Son testimonio de que son 75 años de refugiados, de refugiadas que tiene Naciones Unidas, se les reconoce el derecho al retorno. Entonces, por eso se ataca tanto especialmente a UNRWA. Ha quedado muy tocada con esas acusaciones falsas, que es la forma sucia siempre de trabajar de Israel, esas acusaciones falsas a 12 miembros de UNRWA que eran de Hamas. Pero afortunadamente, bueno, UNRWA estos últimos años, con esa retirada de fondos de Trump, ha estado siempre al límite, siempre al límite. Decía Raquel Martín, que es la directora en España, dice, es que tenemos para septiembre, luego ya no sabemos qué vamos a hacer en octubre. Siempre, estos últimos años han venido así al límite, han estado absolutamente al límite. UNRWA facilita una educación a refugiados y refugiadas de Palestina desde hace 70 y tantos años de una altísima calidad. Proporciona alimento. El 70-80% de la población de Gaza son refugiados y se ha mantenido por el bloqueo, además, gracias a la ayuda internacional. Proporciona hospitales también. Entonces es dar en el sistema de explotación. Está muy al límite, afortunadamente ha durado como 2 meses que empezaron las grandes potencias a retirar los fondos, pero poco a poco se van recuperando, pero están al límite. Yo siempre estos meses que llamaba gente me decía, oye, ¿y cómo podemos enviar dinero o ayuda? Y yo siempre decía, mira, las organizaciones que están allí, que están siendo atacadas, es que no han dejado ni una escuela de UNRWA sin atacar en toda la Franja de Gaza. Solo en Jabalia había 30 y tantas escuelas, el norte. O sea, hay miles de escuelas en Gaza de UNRWA. Yo decía, si queréis ayudar a UNRWA, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, esas organizaciones que están ahí, que están dando la cara, que han matado muchísimo personal, solo de UNRWA 100 y pico personas. Entonces yo animo a que se apoye, porque realmente es un sustento fundamental desde hace 70 y tantos años para la población palestina. Bueno, yo creo que voy a dar por terminada la reunión con otra puntualización. Perdona, Dani, te doy la... No, pero es que voy a puntualizar. Yo creo que hay una resolución de las Naciones Unidas en el año 1948, el 242, que dice que todos los palestinos refugiados tienen derecho a volver a sus hogares. Y esa resolución está sustentada por la UNRWA. Es decir, la UNRWA, al estar protegiendo y trabajando con los refugiados, hace que Israel, que digamos,
quiere acabar la UNRWA porque con esto acaba con esa resolución, el 242. Y hay otra resolución dramática que también la quiero puntualizar, porque ya que estamos aquí y yo soy palestino, pues quiero decirla. Es una de las decisiones israelíes más dramáticas para los palestinos, se llama la ley del ausente. Todos los palestinos que han salido refugiados en 1948, por el hecho de dejar sus casas, se consideran ausentes. Y todas sus casas, todas sus tierras pertenecen al Estado de Israel. Por eso tú tienes la llave de tu casa y no puedes volver porque eres ausente, porque te has marchado, te has desplazado en 1948. Esto es una de las leyes más injustas que se conocen, yo creo que en la humanidad. Perdón, Dani, la última pregunta y se acabó. Ahora, y luego leo, Sergio me está mirando porque tengo que leer todas las organizaciones que han participado con Interpueblos, con todo lo que estamos haciendo, y tengo que nombrarlos uno por uno, ahora mismo cuando terminan. Hay una cosa que sucede cuando hablamos de determinadas cuestiones sobre la Palestina. La semana pasada fue un acto en Torrelavega sobre el pueblo saharaui. Es que nos podemos marchar para casa y nos marchamos con bastante pesadilla. Marchamos derrotados, golpeadas, al ver tantas miserias, tanta desvergüenza, la impotencia de nuestro cuerpo. Entonces yo, a las 4 personas que estáis ahí arriba, os pido que nos digáis algo para que sigamos teniendo esperanza. Bueno, yo te puedo decir que yo cuando llamo a mi familia demanda muchos ánimos. Ellos son los que me animan y dicen que nosotros, el futuro es nuestro. Si hemos resistido 75 años, vamos a resistir más. Pero yo creo que la victoria va a llegar cerca. Y vuelvo a repetir, viva la Palestina libre desde el río hasta el mar. Para mí la esperanza es, por un lado, es que estamos aquí, ¿no? Y que yo creo que todo lo que está ocurriendo está haciendo que más y más personas conozcan la situación y que más y más personas estén peleando porque un pueblo como el palestino se esté erigiendo en un símbolo de defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que esa es una esperanza y la esperanza está en cada uno de nosotros, ¿no? Y de nosotras. También para mí es una esperanza, como he estado estos días, con un grupo de juezas, fiscales y abogadas palestinas, unas mujeres con una formación jurídica. Conocí a unas cuantas juezas, juezas cristianas y musulmanas, que se han juntado, han hecho la Hakimat, que es un grupo de mujeres sabias, por la igualdad, superando las diferencias religiosas. A mí me pareció impresionante, un ejemplo impresionante, que están trabajando porque nos comentaban que en Gaza están viendo muchos niños que, bueno, ahora otra vez quito la esperanza, pero parece ser que están muchos niños huérfanos y que están siendo víctimas, nos anunciaban, del tráfico de seres humanos, ¿no? hacia otros países. Y estas mujeres para mí ha sido una esperanza conocerlas, estar en contacto con ellas, ponerla en contacto con otros grupos de abogados, de juristas, ¿no? Para hacer red, ¿no? Y entonces esta red internacional, como está haciendo la propia flotilla, ¿no? Una red de seres humanos que luchan pues, por los derechos de todos, de los derechos humanos. Yo nunca digo ya los derechos humanos, los derechos de todos los humanos, ¿no? Sin diferencia de religión, de género, de etnia, de nada, ¿no? Entonces, para mí eso sí que ha sido una esperanza, ¿no? El tejer esas redes de seres humanos estupendas, que bueno, pues que entre todos vamos a pelear por la red, por los derechos de todos los humanos.
conferência em Sudáfrica. Quando eu entrei no Museu de Apartheid, belíssimo, algo muito especial, muito forte. E quando eu entrei, a recepção teria uma mensagem no top: a luta continua, a luta continua. Não, em português. Estava em português, a luta continua em português. Por quê? Porque era um tico brasileiro que foi deportado para Sudáfrica quando o Brasil estava em um regime ditatorial, e esse brasileiro, músico, escritor, moveu para cambiar-se para a Sudáfrica e escrever um som sobre a apartheid. Pero a luta continua. Pero outra coisa que eu gostaria de falar é que nós outros temos que aprender como resistir com os palestinos. A resistência que os palestinos têm mostrado nos últimos 75 anos é algo que é histórico. Então, a luta continua. Gracias por vuestra participación, por estar aquí con nosotros, y voy a leer todos los grupos que han participado en toda esa recepción de la Flotilla de la Libertad, y luego Sergio va a comentar una cosa, porque mañana parte la flotilla a las 9 de la noche y a lo mejor pues quiere hacer una propuesta. Entonces todos los participantes han sido la coalición de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza, coordinadora cántabra de ONGs, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe Asturias, ONG Etorri Erro Faxua, no sé qué, Áraba, Al-Auda Cantabria, Anticapitalistas Cantabria, Asamblea Feminista Abierta Cantabria, AFAC, Asamblea Antifascista, Asamblea contra la Guerra, Barbolero, Cantabria no se vende, Cantabria por el Sahara, Cantabristas, Colectivo Juvenil Julio Vázquez, Centro Social Smonley, CGT Cantabria, CNT Torrelavega, CNT Santander, Comité 8M, Coordinadora Cántabra de Defensa de las Pensiones Públicas, de libros, Ecologistas en Acción Cantabria, FAPA Cantabria, Frente Estudiantes, Izquierda Unida Cantabria, PAS Santander, La Vorágine, las Gildas, Observatorio de Violencia Obstétrica, Pájaro Observador, el Partido Comunista de España, PCPE, Pasaje Seguro, Podemos Cantabria, Radio Argallo, Red Cantabria contra la Trata y la Explotación Sexual, Red de Mujeres, ECUA Cantabria, Rincón Cubano, Gramma, Sindicato de Estudiantes, STEC Cantabria, Verdes, ECUS Cantabria, Plataforma Ciudadana contra la Exclusión Sanitaria, PCTE y Comité Interpueblos. Gracias a todos. Yo quiero señalar que en esta sala hay más personas de la flotilla. Tenemos a Lucía Mazarrasa, que ya estuvo en 2018 en el barco. Lucía, ponte de pie, un aplauso, por favor. Ella estuvo en el Alauda y también fue asaltada en aguas internacionales. Tenemos a Ángeles Cabria, también compatriota Oscar, que va a embarcar ahora en la flotilla. Tenemos a Josué, que también participó en la delegación de la Alauda en 2018. Y tenemos varias personas, Jonathan, Daniel, Heiner, que están en la Alauda, están en Mándara y Lina se va a embarcar también.
habla. Ay, Sergio, por favor, por favor. Sergio, ponte de pie. Te va a embarcar mañana también. Y tengo que agradecer a la traductora que ha venido, pero que no ha habido, que digamos, ocasión, que se levante, y un aplauso para ella. Tienes la palabra. Bueno, para ya finalizar, mañana a las 9 sale, el Antara sale del barrio pesquero y ya en dirección hacia el puerto de La Coruña. Yo os proponía que mañana salga a las 9 en el muelle, igual que hicimos para el recibimiento, para la despedida. Entonces toda aquella persona que quiera, pues que se ponga ahí en el muelle, ¿vale? Para poder despedir al barco. Una hora. A las 9 de la noche. Y hay un barco que va a acompañar en la salida, una compañía de representación que va a acompañar en la salida del barco también. Y también tenemos barcos que acompañen la salida de la noche. Entonces, bueno, pues os animo a todas y a todos a que participéis en esta acción de la despedida, porque ha sido toda un lujo poder tener aquí a un barco como este, lleno de gente como la que va aquí en este barco. Y bueno, pues oye, pues que hay que seguir peleando por Palestina. No es una guerra. Pues gracias a todos otra vez, y yo creo que lo que ha dicho Dani, esta es la esperanza. Gracias a todos.